Es hora de Café y Palabras, conociendo más de la política, la economía y la sociedad de Costa Rica y el mundo, con el politólogo Claudio Alpizar Otoya, porque la política sí importa. ¿Qué tal, amigos? Espero se encuentre muy bien. Aquí les habla su amigo Claudio Alpizar en Café y Palabras, su programa donde la política sí importa. Les recuerdo que nos puede sintonizar a través de nuestro canal en YouTube. Se puede suscribir en el canal de Café y Palabras para recibir las notificaciones. También quedan en las aplicaciones de Apple y en el Spotify nuestros programas archivados, donde también puede disfrutarlos en el momento que usted crea oportuno. El día de hoy queremos hablar de agricultura. Es un tema que es fundamental y para eso hemos invitado a personeros de la Corporación Hortícola. Estará con nosotros doña Aura Martínez y el especialista y estudioso de los temas agrícolas, Renzo Céspedes. Con ellos vamos a hacer la parte de nuestro programa, la parte importante, pero antes, así pienso. Así pienso, con Claudio Alpizar. Hoy por hoy, Costa Rica es un país que ha venido aumentando su desigualdad. Gobierno a gobierno, la desigualdad aumenta. Hoy la desigualdad en Costa Rica anda en 0,531 según el índice de Gini. Cuando un país supera el 0,4 en el índice de Gini, se dice que se enciende la alerta roja de lo que puede venir por el tema de la desigualdad en una olla de presión que se vuelve esa sociedad por el aumento de la desigualdad. A lo mejor usted, por sus labores, no percibe la desigualdad más allá de cuando sale de su sitio de vivienda o de su trabajo y empieza a transcurrir no solamente en el centro de San José, sino en el resto del país, donde empieza a percibir realidades diferentes y donde empieza a percibir también los problemas de supervivencia de muchos costarricenses. Costarricenses que viven en niveles de pobreza, la pobreza extrema en nuestro país hoy supera el 8%, y cada uno aproximadamente de cada 5 costarricenses, hoy por hoy, uno es pobre. Esta situación no es menor, esta situación es sumamente delicada. Y uno de los fundamentos claves para luchar contra la pobreza en las zonas rurales, costeras de nuestro país, es la agricultura. Sin embargo, tenemos a un ministro de Agricultura ineficiente e incapaz, que no comprende cuál es su función y cuál es la función del Ministerio de Agricultura, y un Consejo Nacional de Producción con una ley extraordinaria que en lugar de revivirlo, cada día lo matan quienes llegan al Ministerio de Agricultura. Qué poca memoria histórica tenemos. Qué poca memoria. Pensar que de la agricultura surgió esta gran nación. Estamos en Café y Palabras porque la política sí importa. En breve volvemos con Café y Palabras, con Claudio Alpizar. En un mundo donde hoy la conexión con la naturaleza es más importante que nunca, existe un lugar que le invita a desconectarse del ajetreo diario y a reconectarse con su interior. Sean bienvenidos a la Reserva Natural Montaña Sagrada, donde cada paso es un encuentro con la serenidad y la belleza natural del Parque Juan Castro Blanco. Acompáñenos y disfrute de una experiencia única, donde el senderismo se convierte en una aventura espiritual, respirando ese aire puro que revitaliza cuerpo y alma. Descubra los beneficios de pasar tiempo en la naturaleza, de respirar profundamente y sentir la energía renovadora que solo el bosque puede ofrecerle. Conéctese con la naturaleza y visite Montaña Sagrada. Les esperamos para explorar y disfrutar de este paraíso natural juntos. Noche sin tregua. Sea parte de la política con P mayúscula. Todos los domingos al ser las 8 de la noche. Disfrute de las tertulias con el politólogo Claudio Alpizar con los principales actores de la política nacional en nuestro canal de YouTube. Usted tiene un compromiso con la política con P mayúscula en Noche sin tregua.
Disfruta de la aventura en familia con tu nuevo MG RX8, el SUV más grande para 7 pasajeros. En la ciudad, la playa o la montaña, Costa Rica es para disfrutarla con el más grande, con el MG RX8, con tracción 4x4, 6 modos para manejo, un gran espacio interior y la tecnología de vanguardia para disfrutar en familia del confort en cualquier terreno. Descubrí el nuevo MG RX8 desde $698 al mes en nuestras sucursales de La Uruca, Curridabat, Multiplaza Escazú o en www.mg.cr. Aplican restricciones. Estamos de vuelta en Café y Palabras con el politólogo Claudio Alpizar. Gracias amigos por mantenerse en nuestra sintonía y como les prometí, aquí está con nosotros doña Aura Martínez de la Corporación Hortícola y también don Renzo Céspedes, que es asesor de la misma corporación, que ya ustedes lo conocen, lo hemos tenido en varias ocasiones en nuestros programas, ya sea en Noche sin Tregua y Café y Palabras, y vamos a hablar sobre los agricultores, sobre la situación agrícola de Costa Rica. Y partiría Aura y Renzo de una premisa electoral. Gran parte de la comunidad agrícola de este país, del agricultor costarricense, llevó a Rodrigo Chávez a la presidencia de la República. Molestos, incómodos por lo que en otros gobiernos venía sucediendo alrededor del trato para el agricultor, recibieron promesas de campaña y recibieron atención electoral. Sin embargo, en esta semana leía yo en un reportaje que 75,000 agricultores han sido expulsados de la actividad en los 2 años que lleva el presidente Rodrigo Chávez. ¿Cuál es la lectura que hace Aura Martínez de esta expulsión y de la actual situación del agricultor costarricense? Buenas tardes. Bueno, es lamentable la situación que se está dando. Primero, yo creo que el sector agrícola ha sido víctima de todo un proceso o una plataforma que la han utilizado los partidos políticos. Y la desesperación por el cambio que se quería durante otros periodos, como el de gobernanza de don Álvaro, Carlos Alvarado y de don Luis Guillermo, llegan al poder, pero lo llevan con esa esperanza de cambio y de hacer algo por el sector. Después de ahí surge una decepción enorme, pero enorme, y que entonces sale esta persona con bombos y platillos de que iba a defender el sector. Otra vez, de nuevo, ¿verdad? El agricultor cree, el problema es eso, el agricultor es una persona que cree, digamos, en lo que En la buena fe. realmente, sí, de buena fe parte, por decirlo así. Y ahora comparándolo con esto es un desacierto total. Realmente la tristeza que da es ver cómo se está disminuyendo las zonas de producción, el desempleo se está agravando. Recordemos que en las zonas rurales son la mayoría, más de 500,000 empleos informales están en las zonas rurales. Y no solamente hombres, mujeres también, montones de mujeres están saliendo de las zonas agrícolas. Entonces, ¿qué leo para nuevo periodo electoral? Definitivamente la gente va a buscar un cambio como haya lugar y, y no va a ser lo mismo. Creo que ahora la gente está leyendo más, está revisando más y está generando una concientización. Y se esperaría un cambio, pero un cambio real, porque ya la gente no está aguantando. Entonces, esa es mi lectura, don Claudio. Creo que no se llevaría al poder personas que realmente no estén comprometidas con el sector, pero un compromiso real. Renzo Céspedes, si hay personas estudiosas del sector en nuestro país, si hay 10, está Renzo. Si hay 5, está Renzo. Si solo son 3, está Renzo. Entonces la pregunta viene por aquí, mi estimado Renzo. Cuando uno ve la famosa ruta del arroz, esto lo digo yo con mucha frecuencia, creo que el nombre está mal, porque no es la ruta del arroz, es la ruta de la agricultura.
sea, se le pone el arroz, pero al final de cuentas, el tema es una ruta para la agricultura que es importar. Aquí hay dos problemas. Uno es los intermediarios que hacen que algunos productos se vuelvan caros y entonces algunos vivillos aprovechan para promover que importar es más barato. Eso es lo primero. Y lo segundo es lo que decía Aura ahorita, que es el tema de los empleos. Yo recuerdo en campaña electoral a más de un candidato hablando que en las zonas rurales, en las zonas costeras, iban a poner zonas francas. Nosotros tres sabemos que en zonas francas se requiere gente de un perfil muy alto, educacional, técnico, que no tienen ni los agricultores y muchas de sus familias. Sigue siendo la agricultura realmente la fuerza mayor de trabajo para estas zonas. Entonces, esas dos consultas, esos intermediarios y esa ruta del arroz que es la de la agricultura del Estado y el tema de la generación de empleos, lo que representa en el marco de las costas y las zonas rurales de este país. Yo creo que es muy oportuna y muy acertada tu apreciación al hablar no solo de la ruta del arroz, sino que en realidad de la ruta de la agricultura, porque en esta administración de gobierno lo que se ha seguido es una clara política de apertura por la apertura de los mercados, desprotegiendo de manera absoluta al sector productivo nacional, eliminando los aranceles a mansalva, incluso de manera ilegal, que como en el caso de la ruta del arroz, a mí me sorprendía ver cómo en declaraciones hoy el ministro señalaba que es que la producción del arroz nacional es muy cara, pero lo que el ministro no dice es que se eliminó un 31% de arancel a la importación de arroz pilado y se eliminó de manera adicional un 28% en el costo de importación con la apreciación a lo largo de 2 años y medio que ha tenido el colón frente al dólar, lo que sumado prácticamente representa un 60% de reducción de costo al importador para que finalmente el arroz pilado llegara más barato al consumidor. ¿Y cuál es la sorpresa? 2 años y medio después, vemos las estadísticas del INEC y sencillamente lo que reflejan es que más bien, lejos de bajar el precio al consumidor, lo que ha subido el precio del arroz es un 2,67% a lo largo del periodo. Entonces, realmente es claro de que se le ha engañado, se le ha estafado a los costarricenses, diciéndoles que la apertura por la apertura va a traer un beneficio en el bolsillo del poder adquisitivo de los costarricenses, cuando eso no es así. Es inverosímil cómo ante una reducción de casi el 60% en el costo de importación del arroz, sencillamente el consumidor no percibió nada. Y eso pasó a engrosar los bolsillos de los importadores y de los grupos de presión de gran poder económico que particularmente financiaron la campaña del señor presidente. Es vergonzoso ver cómo ese tipo de visión equivocada que algunos grupos y algunas personas de corte muy liberal creen todavía en aquellos cuentos del mercado de competencia perfecta, en donde una reducción del arancel automáticamente va a beneficiar al consumidor porque automáticamente va a provocar una baja en el precio, cosa que no ocurre nunca porque sencillamente cuando tenés un mercado como el costarricense tan pequeño, que es un mercado básicamente concentrado en muy pocas manos a lo largo de la agrocadena, cuando generas ese tipo de reducciones arancelarias, ¿a quién realmente vas a dañar? Al productor, porque el productor es el que recibe un menor nivel de rentabilidad al final de la agrocadena. Y quienes verdaderamente acaban ganando, quienes verdaderamente acaban percibiendo enormes márgenes de utilidad son justamente los intermediarios. Las cadenas intermediarias de comercialización, que son muy pocas, que tienen que tener mucho capital para tener la infraestructura adecuada para el manejo del producto y que hace que muy pocos costarricenses puedan tener la capacidad y el capital y la infraestructura para poder entrar a competir en esos mercados. Entonces, al final, son mercados de características oligopólicas tan claras que son realmente mercados negociados para favorecer a grupos con apellidos. Y no solo eso, lo que es peor,
ha sido una pauta de parte de esta administración de gobierno ir en esa dirección. Por un lado, en el caso de la papa, quisieron reducir el arancel de la papa del 45 al 15%, y si no hubiese sido por la ayuda que recibimos del sector hortícola panameño al alertarlos a ellos de que se buscaba eliminar y crear una partida arancelaria nueva en papa para poder reducir el arancel de Costa Rica de 45 a 15 y tenerlo en el mismo nivel arancelario en que está Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua, que de paso con ese 15% de arancel no producen papa porque no pueden competir. Sencillamente, si no hubiese sido porque Panamá tiene un arancel del 81%, simple y sencillamente nos hubieran generado esa nueva apertura arancelaria en papa y hubieran provocado una verdadera y severa crisis en el sector papero nacional que logramos bloquear gracias al respaldo de los productores panameños y al respaldo que ellos a su vez obtuvieron de las autoridades políticas de Panamá. Ahora bien, ahora esta historia que nos está contando Renzo de los paperos, pareciera que no es la misma historia de salvamento que están teniendo los cebolleros. No, para nada. Y es que no hay una labor de salvamento de los cebolleros. Por ejemplo, te puedo dar cifras exactas en este momento, mi estimado Claudio, y a los radioescuchas y radioyentes, les puedo dar cifras directas de ver cómo, lejos de buscar apoyar la producción nacional, de una manera irresponsable se han generado autorizaciones de importación, aún a riesgo de faltas de control en materia de inocuidad y de control fitosanitario. Se han generado importaciones a nivel verdaderamente preocupante, como lo ha sido que durante el periodo de enero a agosto de este año, el país ha autorizado a través del MACMA la importación de más de 3.915.000 kilos de cebolla fresca, de los cuales prácticamente el 41.64% proviene de Perú. Y si vos me decís, esa cebolla que viene de Perú es una cebolla buena, es una cebolla desde el punto de vista de inocuidad totalmente garantizada. No, no necesariamente. Tienen problemas en el sentido de que son cosechas viejas que están almacenadas, guardadas desde hace tiempo y que básicamente incluso han llegado a perder hasta su capacidad y su calidad nutricional, producto de lo cual, en estos casos, ¿qué es lo que ha ocurrido? No solo se da esta importación irresponsable en detrimento de las expectativas de la cosecha nacional, sino que más allá de eso se permiten prácticas de fraude comercial en donde, por ejemplo, estos importadores de esta cebolla peruana que se concentró en los meses de julio y agosto, pues prácticamente declararon un valor de costo de 0.33 centavos de dólar el kilo, puesta ya en Costa Rica, cosa que es absolutamente inviable, imposible, y mucho menos cuando el costo de producir hoy en día cebolla fresca en Costa Rica no baja de 0.88 centavos de dólar el kilo, y cuando en realidad el precio de exportación de esa cebolla en Perú no baja de 0.81 centavos de dólar el kilo. Entonces, ves ilegalidad y prácticas de fraude comercial por todo lado y una despreocupación absoluta de las autoridades de gobierno por apoyar a los agricultores ante estos esquemas de competencia desleal. Aura Martínez, presidente de la Corporación Hortícola. En este panorama tan tétrico, pues hay otra palabra que nos plantea Renzo sobre la situación del agricultor costarricense, ustedes como representantes de un enorme grupo, que sería bueno que también le dé las estadísticas a quienes nos oyen, a quienes representa la Corporación Hortícola, la cantidad de gente que representa. En ese marco, ¿han tenido ustedes acercamiento con el Ministerio de Agricultura, con Presidencia de la República? De la misma forma en que ustedes le abrieron la puerta a Rodrigo Chávez y a todos aquellos que eran candidatos a la presidencia de la República, cuando tocaban la puerta de ustedes, ¿se las abren ellos hoy, gobierno, de la misma forma? Vamos a ver, primero, antes que nada, lo que estaba hablando don Renzo con respecto a la papa y la diferencia con lo de la cebolla. Realmente era una propuesta que llevaba el ministro de Comercio Exterior al Comieco para bajar el arancel al 15%. Entonces, revisando todo y fundamentándonos con todo el análisis que don Renzo hizo, entonces hicimos una serie de gestiones, unas logísticas con compañeros
de agricultores de la zona de tierras altas de Panamá y bloqueamos todo ese proceso. No es que se hubiera hecho una gestión aquí por parte del ministro de Agricultura deteniendo, digamos, ese proyecto que estaba o que se iba a presentar en el Comieco por parte del ministro de Comercio Exterior. Realmente no se podía hacer nada, porque Costa Rica no podía hacer ni detener el proceso, o sea, como tal, ni podíamos nosotros oponernos en contra. Imagínense qué complicado. Realmente los que se podían oponer eran los agricultores o las autoridades, junto con las autoridades de Panamá, podían detener este proceso porque eran los únicos que podían votar en contra. Se hicieron todas estas gestiones y realmente la corporación hizo todas esas gestiones en compañía con las otras organizaciones, una CUPIAF y UPA Nacional, y se detuvo. Ahora bien, esto es muy diferente con lo de la cebolla. Bien lo explicó don Renzo, que estos son solicitudes que firma el ministro, solicitudes que llegan y comienzan a firmar desde un escritorio y afecta totalmente cuando llegan las importaciones. Por supuesto que los costos de producción no es lo mismo, lo que ya explicó. Entonces son dos cosas muy diferentes al cual hemos hecho frente. Pero sin embargo, ¿qué es lo que pasa con respecto a esto? Lastimosamente, nosotros hemos enviado correos para podernos reunir con el ministro de Agricultura y no ha sido posible. O sea, no ha habido ese acercamiento. Sin embargo, hay que dejar muy en claro de que la Corporación Hortícola y esta presidenta ha estado muy anuente. Las puertas están abiertas de la corporación para recibir al señor ministro y poder hablar con él. Pero ahí hay correos que fundamentan en el cual nosotros hemos buscado esos acercamientos. Sin embargo, no ha sido posible, ¿verdad? Pero están abiertas las puertas. ¿Cuánta gente hay, tanto en la Corporación Hortícola como a nivel nacional, dedicados al tema agrícola? ¿Tienen ustedes esas estadísticas? Nosotros, digamos, la corporación tiene afiliados 242 personas, físico, ¿verdad? Jurídicos tenemos 16 organizaciones. Realmente la corporación puede estar afiliada a cualquier agricultor a nivel nacional, o sea, porque la estructura la ley permite esa afiliación, ¿verdad? Solamente tenemos una organización en San Carlos, que UPRASON, que es la que está afiliada. El resto, la mayoría, se concentra en Cartago, prácticamente. Pero aún así... Otra vez el número 242. Pero afiliados. hay, digamos, aparte de los afiliados, hay una mano laboral paralela a esos 240,000. O sea, ¿cuánta gente podría estar viviendo del sector agrícola en el país? Es cualquier cantidad, porque si nosotros sumamos estos 242 afiliados, pero nosotros tenemos centros de costo, el mercado de la Lima, en el mercado de la Lima que llega a cualquier cantidad, no solamente los agricultores, sino son intermediarios, y aparte que en la finca también tenemos otros grupos, los que trabajan en las plantas y los que servimos. Vean, la corporación alrededor de más de 5,000 personas se ven beneficiadas con nosotros, más todavía. Ahí hay un cuadro que nosotros, lástima, yo le hubiera presentado esos cuadros donde nosotros hacemos ese análisis, se lo podemos pasar para que usted vea cuál es el impacto que tiene a nivel país la corporación. Porque el mercado es una parte, la planta a través de todo su personal que nosotros contratamos y los productos que nosotros también recibimos de los agricultores para llevar todos estos productos a los hospitales, que en este momento tenemos varios hospitales. Entonces, imagínense el impacto que lleva todo esto, todo este procesamiento que tiene. La población activa, aquí tengo unos datos, por cierto, del país, Renzo, son 2 Tal millones. vez para aclarar, Claudio, tal vez para aclarar y complementar ahí un poco lo que manifestaba doña Aura, realmente en todo lo que es el sector agrícola, el sector forestal y el sector de pesca, se generan más de 250,000 empleos, directos e indirectos a nivel de todo el sector agropecuario nacional. Y realmente ese sector es el que está fuertemente impactado como resultado de las políticas de parte del Estado. ¿En qué sentido? La política cambiaria ha puesto en una crisis seriosísima a todo el sector exportador, agroexportador,
Además de eso, esa política cambiaria ha vuelto artificialmente muy barata la posibilidad de traer producto fresco Importación. importado del exterior que entra a competir de manera desleal o desigual con el producto nacional, porque nosotros tenemos costos en colones cada vez más revaluados frente al dólar y ellos vienen a ofertar su producto terminado en dólares, lo que les da una enorme ventaja en términos de costo a la hora de participación en el mercado Renzo, nacional. en eso que estás diciendo, creo que para ser más didáctico, para que la gente comprenda bien el daño que le hace el bajonazo al dólar, al agricultor, me gustaría que explicaras todavía con más detalle, porque la mayoría de la gente parte de la premisa de que el dólar está beneficiando a los costarricenses, beneficiará al que tiene deudas en dólares, el que tiene la casa en dólares, el carro en dólares, pero normalmente los agricultores no son de ese sector, de tener grandes deudas en dólares, pero me gustaría que con detalle le explicaras a la gente por qué es el problema de la caída del dólar. Sí, claro, con mucho gusto. En ese sentido, hay que tener claro de que, en primer lugar, el sector agrícola es uno de los sectores que está experimentando un mayor nivel de contracción, de crecimiento a nivel nacional. De hecho, el IMAGRO, en la última medición del primer cuatrimestre del 2024, ya reflejó una caída del sector agropecuario del 2,4%. Gran parte de esa caída y esa contracción del sector agro se debe justamente a la situación de incertidumbre que está generando la política cambiaria de parte del Estado. ¿Por qué? Porque el país, digamos, en este momento es claro en materia política cambiaria de que el ingreso de divisas en este momento ingresan al país son básicamente divisas que vienen o por razones de capital especulativo de corto plazo que está entrando al mercado o por razones específicamente de lavado de dinero que está afectando seriamente, digámoslo así, presionando la revaluación del colón frente al dólar de una manera sostenible. Véalo como, a pesar del rezago con que las autoridades del Banco Central han estado trabajando para reducir la tasa de política monetaria, que en un determinado momento lo tuvieron en el 9% y hoy en día lo tienen en el 4,25% y están considerando la posibilidad de reducirla aún más. A pesar de esa reducción y a pesar de que nuestro país tiene una tasa inflacionaria inferior al 1% en este momento, encontramos que sigue de manera persistente, a pesar de las reducciones de la tasa de política monetaria que hace el central, simple y sencillamente sigue ingresando ese capital cuantioso en dólares al mercado nacional y que básicamente no responde ni a un crecimiento dinámico de las exportaciones, ni corresponde a un desarrollo agresivo del sector servicios, sino que más bien este sector servicios en turismo y en otras áreas está siendo fuertemente afectado justamente por esa política de revaluación del colón que se ha venido presentando en el último año y medio y que de manera muy severa está afectando la competitividad de la producción costarricense y de los servicios costarricenses. ¿Por qué? Porque cuando el colón simplemente cada día vale más frente al dólar, obviamente si yo vendo esos productos en el mercado internacional con costos de operación en colones, si he tenido una revaluación del colón cercana al 28% en este periodo, esa revaluación del colón frente al dólar me obliga a tener que incrementar, debido a que yo tengo costos en colones, en un 28%, en un 20%, el precio del producto final que yo vendo en dólares en el mercado internacional. De igual forma, si ese producto es importado, ese producto se abarata en un 20-25% respecto al precio que ese producto tendría si yo no tuviera una tendencia tan fuerte y marcada de revaluación del colón en el mercado en el mercado cambiario a nivel nacional, que es un mercado cambiario que a nivel del MONEX, pues prácticamente tiene un alto nivel de intervención y de control de las autoridades del Banco Central, porque el Banco Central controla entre el 60 y el 70% de las divisas que se negocian diariamente en el MONEX, y entonces es uno de los actores que más bien tiene el poder y el contenido en términos de reserva para poder influir y para poder ejercer presión y definir la tendencia del tipo de cambio que quiere manejar. Perfecto. Ahora, Aura, cuando yo arrancaba el programa dando una estadística, un número que salió esta semana, de que en 2 años del gobierno del presidente Rodrigo Chávez, méritos habla, ¿verdad?
75% de los agricultores han sido expulsados de la actividad. No sé si esos de 75 se le sumaban a esos 250 que nos decía Renzo, o a esos 250 habría que quitar los 75. Hay que quitarlos. Entonces, pues, estamos de 250, estamos pasando a 175,000. Pero también la pobreza extrema en la actual administración ha pasado de 6% a 8%. Y la mayoría de la pobreza extrema está en zonas rurales y costeras. Hay una relación directa con el agricultor en esta pobreza extrema. Sí, claro. Sí, sí, y de todas formas, el año pasado, a finales, a principios de este año, eh, triste decirlo, pero muchos agricultores se han endeudado no con bancos, sino con, ¿cómo se le llaman Gota a estas? gota. Ajá, y lastimosamente agricultores que hemos conocido se han suicidado a raíz de esa situación en Tierra Blanca, en Llano Grande. O sea, es durísimo porque primero, si colocan una fábrica, por decirlo así, ellos no, ellos están acostumbrados al campo. O sea, es que a pesar de que es un trabajo que muchos dicen informal, realmente ellos son especialistas en tierra, en sembrar, en dedicarse a eso. Pero el problema de todo esto es cuando sentís una ausencia de una institucionalidad, cuando sentís donde no tenés un capital de trabajo, donde vas a los bancos y querés buscar un crédito para capital de trabajo, aunque tengas tierras, pero no tenés el capital de trabajo para iniciar con tu siembra del año como tal, y te cierran las puertas porque no hay un seguro de cosechas que te permita disminuir ese riesgo que puede causar o que por lo menos los bancos o los entes financieros lo ven así. Porque hay que ver, el agricultor lo ven, no es un perfil ¿Y por qué no hay para, seguros de cosechas hoy en día? Porque lo subo en alguna ocasión. ¿Por qué no hay bien, seguros de cosechas hoy en día? lo que pasa es que el seguro de cosecha tiene que ajustarse a la realidad del agricultor. ¿Y qué es lo que sucede en este momento? No hay un seguro ajustado a esa realidad. Hubo un proyecto de ley que surge o que presenta el ministro de Agricultura, pero nosotros hicimos una serie de observaciones sobre ese proyecto que realmente no tiene ni pies ni cabeza al respecto, ¿verdad? Entonces, no es una solución. Creo que este seguro de cosecha tiene que ser más ajustado a la realidad, más ajustado también, porque este seguro tiene que ir según la producción o de cosecha. No es lo Ujú. mismo sembrar aguacates que duran por lo menos 6 meses, 7 meses, depende, son 2 ciclos de producción. Los aguacates tienen eso. No es igual que sembrarse cebolla, no es lo mismo que sembrar papa. Los seguros tienen que ser más movibles, más ajustados y que en el momento que ya termina su cosecha, quitar, por decirlo así, esas tarifas. Las tarifas también tienen que ir acorde también a la producción como tal. Entonces creo que hay que analizar un poco más el reglamento de seguros. Ese proyecto de seguro hay que revisarlo un poco más y ajustarlo, por eso le digo, a la realidad. Y no vean que sí, efectivamente en el INSS había seguros de cosecha, pero no funcionan para nosotros en este momento. Es como que si no tuviéramos nada. Y es que lo irónico, Claudio, desde ese punto de vista, es que si vas a México, si vas a Colombia, si vas a Perú, si vas a Ecuador, si vas a Chile, lo que encontrás es que hay fuertes programas de seguros de cosecha con altos niveles de subsidio por parte del Estado que prácticamente le cubren entre un 40 y un 60% del costo del seguro de cosecha al agricultor. En ese sentido, digamos, esa es parte de las graves distorsiones que pesan sobre el comercio agropecuario a nivel mundial, que genera un esquema discriminatorio y totalmente desventajoso para los productores costarricenses
que lejos de poder optar por un seguro de cosecha adecuado a ciclos dinámicos, a periodos de ciclos cortos en ciertos productos, o que se pueda adecuar a productos de ciclo largo en función de las necesidades del agricultor, lejos de eso, en Costa Rica lo que se ha hecho por parte del INSE es prácticamente desmantelar la figura. Y al desmantelar la figura, pues lo que ha logrado es obligar al agricultor a tener que llegar a fuentes de financiamiento que, como señalaba doña Aura, son fuentes de financiamiento agiotistas, realmente destructoras, que hacen imposible o dificultan enormemente al agricultor poder sobrevivir de manera rentable pagando altísimas tasas de interés en el mercado financiero informal. Entonces, en el marco de esa realidad tan dramática, tenemos a un sector agropecuario abandonado y con serias deficiencias de política en materia de cambio climático, de sistemas de información eficientes de mercado, de protección en materia de competencia desleal interna y externa, de ausencia de capacidades en materia de manejo post cosecha e industrialización, de parálisis en el sistema de registro de insumos químicos, de un mercado crediticio poco evolucionado que prácticamente te obliga a tener que contar con garantías reales en el mercado. Entonces, todo esto sumado se vuelve una catarata de desventajas y de condiciones perjudiciales y desiguales que colocan al agricultor costarricense en una franca situación de desventaja. Estamos conversando con Aura Martínez, quien es la presidenta de la Corporación Hortícola, y Renzo Céspedes, profesional reconocido en el tema agrícola y asesor de esta corporación. Estamos en palabras porque la política sí importa. En breve volvemos con Café y Palabras, con Claudio Alpizar. En un mundo donde hoy la conexión con la naturaleza es más importante que nunca, existe un lugar que le invita a desconectarse del ajetreo diario y a reconectarse con su interior. Sean bienvenidos a la Reserva Natural Montaña Sagrada, donde cada paso es un encuentro con la serenidad y la belleza natural del Parque Juan Castro Blanco. Acompáñenos y disfrute de una experiencia única, donde el senderismo se convierte en una aventura espiritual, respirando ese aire puro que revitaliza cuerpo y alma. Descubra los beneficios de pasar tiempo en la naturaleza, de respirar profundamente y sentir la energía renovadora que solo el bosque puede ofrecerle. Conéctese con la naturaleza y visite Montaña Sagrada. Les esperamos para explorar y disfrutar de este paraíso natural juntos. Noche sin tregua. Sea parte de la política con P mayúscula. Todos los domingos al ser las 8 de la noche. Disfrute de las tertulias con el politólogo Claudio Alpizar con los principales actores de la política nacional en nuestro canal de YouTube. Usted tiene un compromiso con la política con P mayúscula en Noche sin tregua. Disfruta de la aventura en familia con tu nuevo MG RX8, el SUV más grande para 7 pasajeros. En la ciudad, la playa o la montaña, Costa Rica es para disfrutarla con el más grande, con el MG RX8, con tracción 4x4, 6 modos para manejo, un gran espacio interior y la tecnología de vanguardia para disfrutar en familia del confort en cualquier terreno. Descubrí el nuevo MG RX8 desde $698 al mes en nuestras sucursales de La Uruca, Curridabat, Multiplaza Escazú o en www.mg.cr. Aplican restricciones. Estamos de vuelta en Café y Palabras con el politólogo Claudio Alpizar. Gracias por continuar en nuestra sintonía y continuamos conversando con Aura Martínez y con Renzo Céspedes sobre la situación precaria en que se encuentra el agricultor costarricense y las dificultades que está viviendo en el desarrollo de su actividad. Veamos, Aura. A lo mejor el que está oyéndonos no es agricultor, como decía un buen amigo mío allá en San Carlos, no tienen tierra en las uñas y entonces a lo mejor le suena esto que no los perjudique en absoluto. Nosotros hemos estado describiendo la situación que está padeciendo el productor nacional. Ahora bien, ¿cuáles son las consecuencias que va a sufrir el consumidor, el costarricense en general? El que tiene que tener todos los días un plato de comida, el que ocupa legumbres, verduras en su casa para la alimentación diaria. Si esta situación se sigue manteniendo, ¿hasta cuándo va a aguantar el resto, los 175 que siguen después de ser 250,000 dedicados a la agricultura? ¿Hasta cuándo van a aguantar
esta situación tan precaria y cuáles son las consecuencias que va a sufrir ese que va a la feria del agricultor, ese que va al supermercado a comprar las verduras, ese que le pide al verdulero de la vecindad que le deje las verduras en su casa, cuáles son las consecuencias que vamos a ver como consumidores si esta situación se sigue manteniendo. Bueno, realmente esto es preocupante. Número uno es que si los agricultores desaparecemos, el problema de esto es que el país se vuelve netamente importador. Y entonces, cuando un país se vuelve netamente importador de sus productos agrícolas, ¿qué pasa? Que va a depender de otros países. Si hay una hambruna en otros países, primero van a proteger su producción nacional y segundo, van a decidir si abren las fronteras o no para exportar el producto como tal. ¿Y qué haría en este caso Costa Rica? El problema de todo esto es también que la democracia que se da en las zonas rurales no se está disminuyendo totalmente. ¿Por qué? Ahora, los niveles de delincuencia que se están dando es terrible, porque ya no hay trabajo, la gente tiene que comer. Entonces, los niveles de delincuencia, la inseguridad también, no solamente para los agricultores o los que vivimos en zonas rurales, es que también porque ellos van a trasladarse a las zonas urbanas. Y las zonas urbanas se están llenando de muchas personas que no cuentan con las calificaciones o los requisitos para conseguir empleo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Comienza y tienen que comer, comienza la delincuencia, la inseguridad y aparte de eso, ¿quién nos asegura a la persona o al consumidor que esos productos que está comprando en el supermercado no sabe cómo lo están cosechando? Si realmente hay una violación de mano de obra en otros países, no sabemos si está la trata de personas o el maltrato infantil, puede darse, no sabemos. Si hay derechos humanos ahí violentados, no sabemos los insumos con el cual se están cosechando estos productos. No sabemos realmente si los productos, los insumos químicos que están utilizando son realmente sanos para la salud y la gente los compra a ojos cerrados. En cambio, si realmente se van a la feria, pueden preguntarle al productor que está ahí, pueden hablar con él, pueden decirle de dónde viene este producto, qué es lo que le están aplicando a sus productos. Hay una relación cercana con el productor. Sabemos que en las ferias, para eso fue constituida la ley de ferias, tiene que haber producción nacional netamente ahí y productores ahí. Pero ¿qué es lo que pasa? Que el consumidor a ciegas podría estar comprando en los supermercados sin saber. Ahora, no tenemos y tampoco tiene la capacidad un fitosanitario, el área de fitosanitaria del MAC, no tiene la capacidad para estar revisando toda esta forma de inocuidad del producto. No hay esa capacidad. Entonces, realmente las consecuencias son grandes. Número uno, la disminución de la democracia total, social y económica en las zonas rurales. El incremento de la delincuencia y la inseguridad. Y segundo, la seguridad como tal nutricional de los platos de comida en la mesa. Ahora bien, nosotros somos un país netamente productor agrícola. No sé por qué es que están cambiando de visión y lo que quieren más bien es destruir al sector. Es que realmente sería todo lo contrario, es proteger la producción nacional, es proteger la soberanía alimentaria, que en este momento se está viendo violentada totalmente. Y lo que estamos viendo es que Costa Rica se convierta netamente en un país importador. Me viene la pregunta. Lo más grave, tal vez Te dejo la pregunta, te dejo la pregunta para que hagas el complemento de la respuesta de la pregunta que le hice ahora. ¿Qué están haciendo nuestras instituciones? O sea, el CNP tiene una ley extraordinaria que tiene vigencia, pero está mal implementada. ¿Para qué sirve el ministro y el Ministerio de Agricultura? Si este panorama que ustedes nos están describiendo es tétrico, espanta al agricultor. 75.000 agricultores se han ido en 2 años del gobierno de Rodrigo Chávez de la actividad de 250 a 175.000. Entonces, ¿qué está haciendo el ministerio?
Realmente muy poco. Y lo más grave es que no solo hay una ausencia total de políticas, como te lo había citado, sino que complementando lo que señalaba ahora, lo más grave es que esto va a tener un impacto directo en desmejorar las condiciones de costo de vida y el poder adquisitivo de los costarricenses. Para darte un ejemplo, si analizamos el cuadro, por ejemplo, del comportamiento de los precios nacionales de la cebolla mensuales, periodo enero 2024 a agosto 2024, vemos cómo, por ejemplo, hoy en día el precio de la cebolla en feria es de 1.300 colones, en donde el consumidor costarricense tiene la opción de ir a conseguir un precio muy cercano a casi el precio que obtiene el productor en campo, en finca, en donde básicamente al productor se le paga alrededor de 1.231 y el precio en feria 1.300. Si vas a un supermercado son 1.760, 1.800 y si vas al Senada incluso precios superiores casi cercanos a los 2.000 colones, para ser exactos 1.958 colones el kilo. Entonces realmente lo que vas a tener aquí es que los supermercados, que son el modelo de comercialización favorito para compra de frutas y hortalizas, van a incrementar sustancialmente sus márgenes de ganancia. Si analizamos el comportamiento de Walmart en el periodo 2011-2021, prácticamente ha duplicado la media de crecimiento respecto a los demás competidores en el mercado. Y hoy en día, si sumas a Walmart, a GESA, al grupo Mega Super y si agregas a Automercado, prácticamente ya tenés un 80% en el marco de una cadena oligopólica que controla los precios de intermediación en el mercado al consumidor final. ¿Qué se puede Entonces, hacer en ese caso? hay que poner a trabajar a la Comisión de Promoción de la Competencia en donde verdaderamente debería de trabajar. Yo no veo a la Coprocom ni trabajando en este problema oligopólico de intermediación en la comercialización de productos agrícolas que está encareciendo los precios finales de consumo de los productos alimenticios básicos a los costarricenses. Yo no veo a la Coprocom trabajando en la problemática de medicamentos. Yo no veo a la Coprocon resolviendo estos problemas de competencia y se desgarraba la Coprocon, Claudio, porque decían que el esquema de precios regulados del arroz era una barbaridad y que sencillamente había que liberalizar el mercado para que el arroz finalmente bajara al consumidor. Pues Pero en eso, Renzo, el tema es de la una alimentación visión. de la población, países en algún momento muy ricos, como el caso de Singapur, y de Arabia y de otros países petroleros, que se han dedicado más que a producir, a importar todo eso porque les sobran los petrodólares. Claro, Inclusive, parte de lo que están viviendo hoy los venezolanos fue esa política de abandonar cualquier actividad agrícola. Por eso también la pobreza en Venezuela no solamente está ligada al gobierno de Maduro o de Chávez anteriormente, sino que está ligado también a la falta de alimentos y a la falta de la capacidad productiva interna de ese país. claro. Pero en todos los países, lo poquito que conozco yo este tema, en todos los países, por una cuestión estratégica, hay actividades que tienen que estar protegidas por el Estado. ¿Qué más que Desde proteger luego. el estómago y la alimentación de los costarricenses? Claro. Así es, desde luego, digamos, todos los países desarrollados tienen una clara agenda de seguridad alimentaria e incluso si te vas a países como México, Colombia, Perú, Ecuador o Chile, hay una clara agenda de seguridad alimentaria que protege de manera decidida su producción nacional y que permite que se alcancen niveles que les permitan neutralizar el comportamiento especulativo de precios en el mercado internacional que durante ciertas temporadas o que ante desastres naturales se tienden a presentar. Entonces, es lamentable ver cómo aquí en Costa Rica estamos desmantelando la producción nacional agropecuaria, poniendo en riesgo la seguridad alimentaria de la población y dejándola en manos de intermediarios, especuladores e importadores cuyo único interés es maximizar sus niveles de rentabilidad. No tienen ningún interés por mejorar el nivel de bienestar social de los costarricenses, por Dios. Abramos los ojos y un ejemplo claro es la ruta del arroz, en donde les eliminaron un 60% de costo y el arroz nunca bajó al consumidor. Es lo mismo que ocurre con estas cadenas de comercialización de productos hortícolas, en donde básicamente el interés de ellos es maximizar su rentabilidad y tratar de verse lo mejor posible en el marco del mercado accionario de Wall Street, donde cotizan sus acciones.
Ahora, Don Claudio, sí, adelante. yo quería nada más decirle, ¿hasta cuándo nosotros vamos a aguantar todas estas medidas o todas estas acciones en contra del sector? Mire, Cuando salieron, me acuerdo que el presidente, en su estilo despectivo, porque él es así, ¿verdad? Llama idiotas a los diputados, ofende a la gente, utiliza un producto agrícola para evidenciar lo que él es, que le importa un pepino, ¿verdad? Toda la agricultura seguramente también. En ese marco de referencia, ¿hasta cuándo ustedes van a aguantar? Porque recuerdo que en forma peyorativa, cuando salieron a la calle, les dijo que eran un chop suey, la manifestación que ustedes habían desarrollado. sí, sí, bueno, realmente, y bueno, y qué dicha que lo trae a colación, don Claudio. Imagínese que toda esa logística fue parte de los agricultores. O sea, no fueron por sindicatos, no fue la academia, no fue ninguno de ellos. Ellos nos apoyaron al ver que en un momento de angustia y de desolación, en el sentido de que venía el bloque de Alianza del Pacífico, ¿qué hicimos? Sentarnos y decir, salgamos a las calles, porque recuerdo en un momento que había algo que la gente no salía, estaba en un silencio total, como adormecida. Y en medio de que no teníamos a la par los diputados, ya sabíamos cómo era el Poder Ejecutivo, cómo estaba todo lo demás, empezamos a organizarnos. Estas 4 organizaciones que a partir de esa marcha, el llamado del Choxi, hemos seguido y hemos estado trabajando. Pero mire, algo que nos llevó a esto y no se me va a olvidar cuando don Guido Vargas me llama un día antes que íbamos para la marcha y me dice, Aura, definitivamente estamos aquí, vamos al frente, le digo, y no vamos a, aunque sean unos cuantos, vamos a salir. Yo recuerdo que yo le decía, aunque sean 4 personas, salimos y vamos a salir y vamos a caminar. Y yo creo que esa es fe y esa es esperanza de nosotros, en el sentido que hasta cuándo nosotros vamos a dar la mejor lucha de tal forma que a partir de esa marcha que se hizo, a partir de ese movimiento que se forma este grupo llamado liderazgo con estas organizaciones, hemos hecho una serie de reuniones y hemos hecho una serie de acciones, reuniones con diputados, nos hemos ido a la Mesa Nacional de Diálogo, hemos planteado propuestas ante la Defensoría de los Habitantes, pero sin embargo ya llegó el momento de que estamos entre todos nosotros creando, buscando apoyo con la academia para desarrollar una propuesta de política pública que desarrolle el sector agropecuario. Ese sería el punto máximo que necesitamos para protegernos. Bien lo dijo don Renzo, defensa comercial, toda la parte de sistemas de información que ocupamos, la parte de garantías, la parte de seguros, todo ese tipo de temas que nos vienen, entraría dentro de esta política y solo así podríamos proteger el sector. Es una meta que nos hemos trazado y que no vamos a descansar. Y en la medida posible, mientras tengamos la esperanza de que este sector va a dar la fuerza y la lucha, aunque tengamos que levantar a otros y llevarlos a espalda, los llevaremos, porque realmente nosotros no vamos a dejar todo esto a la libre. Definitivamente vamos a hacer ese esfuerzo. Y nosotros creemos que todo el grupo, y esa es la meta que tenemos todas estas organizaciones, desarrollar estas propuestas y de verdad presentarlas en las futuras elecciones que vienen o los futuros candidatos, presentarlas, porque nosotros realmente queremos ser escuchados, no ser utilizados como plataforma de votación, sino más bien que nos vean como hombres y mujeres que hemos mantenido la fuerza y que la mantendremos hasta el puro final porque queremos ver puesta esa política pública de desarrollo para el sector agropecuario. Excelente. Renzo, para cerrar en 2 minutos, qué ingratos hemos sido. Cuando nos planteamos
la educación primaria y secundaria gratuita a principios del siglo XIX, lo único que teníamos eran agricultores, muchos de ellos descalzos. Cuando en 1940 se nos ocurrió que debíamos tener un seguro social, institución hoy con corrupción y con muchos cuestionamientos en la actual administración, se hizo pensando en que lo que producíamos era en las manos del agricultor. Cuando pensamos en universidades públicas, era sobre la base de la agricultura. Y de ahí en adelante, todo el desarrollo nuestro ha sido sobre la base de la agricultura. Pero parece que hoy a nadie le importa el agricultor. Qué fácil olvidamos de dónde venimos. Estamos olvidando de una manera preocupante nuestras propias raíces y sobre todo hemos olvidado que la agricultura fue la base de despegue para el desarrollo de todo el modelo económico que hoy en día tenemos. Porque en las zonas francas y todo el desarrollo de una Costa Rica muy de avanzada en toda la zona de la GAM, que hoy en día opera a través de regímenes especiales que no pagan impuestos, pero que en ese sentido han permitido atraer capital de inversión de alta tecnología y con tecnología de punta en dispositivos médicos y en microprocesadores, etcétera. Ese esfuerzo ha sido costeado por todos aquellos agricultores, por todo aquel sector productivo agropecuario que pagando impuestos ha puesto su gota de sudor para promover y apuntalar el modelo de desarrollo costarricense. Aspectos que realmente entristecen en alto grado porque le hemos devuelto muy poco a esos agricultores que han sido la base del modelo de desarrollo que hoy en día de manera exitosa ostenta la economía costarricense. En ese sentido, yo creo que hay equilibrios que tenemos que volver a recuperar, tenemos que volver a ver hacia el sector agro para generar políticas claras que permitan una sana competencia de los mercados, implementar un esquema de seguros agropecuarios que sea acorde con lo que los estándares y la institucionalidad de nuestro país podría permitir, sistemas de información de mercados inteligentes y oportunos que guíen al agricultor sobre el comportamiento cíclico de las cosechas estimadas para que no exista una saturación o condiciones de sobreoferta en los mercados, facilitar los esquemas de garantías crediticias al agricultor, promover esquemas de defensa comercial más eficientes en el plano multilateral de comercio, facilitar esquemas de manejo post cosecha y que permitan un mayor nivel de industrialización y de integración de las agrocadenas en el sector agropecuario y una mayor adaptación de ese sector agropecuario mediante una política de Estado mucho más orientada a promover la inserción del nuevo cambio tecnológico en el nuevo modelo y en el nuevo perfil de los futuros agricultores. Sí, y la tecnología también es básica. Un día fuera, Sin duda. no en micrófonos, le decía yo a Aura que la tecnología es tan importante, no solamente por lo que representa en el crecimiento de la producción, sino para enamorar también a la juventud de que se meta en la agricultura, viendo tecnología, yendo más allá del pico y la pala. Muchas gracias, Aura, muchas gracias a Renzo. Han hablado los que conocen de agricultura y nos han dado una sinopsis de lo que están viviendo hoy por hoy los agricultores y ojalá que usted tome conciencia de lo mal que están siendo tratados aquellos que en años, en décadas pasadas, los veíamos como fundamentales y lo siguen siendo. Muchas gracias y los espero en el próximo programa y recuerde que este programa usted lo puede disfrutar en nuestro canal en YouTube y lo transmitimos los lunes, los miércoles y los viernes a las 10 de la mañana. Hasta pronto, nos vemos y recuerde que la política sí importa. Esto fue Café y Palabras, porque la política sí importa, con el politólogo Claudio Alpizar Otoya. Café y Palabras.